Vamos a comenzar en esta mañana alabando el nombre del Señor. Vamos. Se llama libre estoy.
La Escritura dice que Él es el Alfa, la Omega. Él es el principio de todas las cosas, el fin. En Él no existe el tiempo porque Él es. Él ha dignado en derramar su presencia en este lugar. No importa si tú miras alguna silla vacía, no importa. Lo que importa es de que Dios está aquí para aquellos que hemos venido a buscarle. Porque no depende de muchos, depende de un corazón. De eso depende. El Señor murió por cada uno en la cruz, pero es una decisión individual el acercarnos delante de su presencia y de su majestad. Él no obliga a nadie. Él es tan hermoso y Él es un caballero que Él nos da la opción. Pero yo creo que en estos últimos tiempos, más que una opción, tiene que convertirse en una relación verdadera. Los días son difíciles, iglesia. Los días son malos allá afuera. Pero la Escritura dice que a los que hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor, a ellos nadie los tocará. Somos hijos, no somos extraños, no somos forasteros. Somos hijos de un Dios vivo. No somos huérfanos, dice la Escritura. Tenemos a un Padre. Y es un Padre que mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno. Yo te invito en esta mañana, iglesia, que podamos adorar al Señor. Hay una presencia tan hermosa. Yo no sé lo que el Señor va a hacer, pero lo que sí te puedo garantizar es de que Él está aquí. Él está aquí. Vamos a orar juntos al Señor.
Hay poder en tu nombre, amado. Tú eres digno, amado. Santo. Oh, Santo. Señor, nadie como tú, Señor. Aleluya, tu nombre. Nada se Santo compara. eres, Señor. Aleluya. Queremos cantar, Señor, estamos acá. Exaltar tu nombre, hermano. Señor, tenemos cara a cara, Padre. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Aleluya, tu nombre, Padre.
los últimos tiempos. Ya no hay tiempo de jugar. Te los digo con todo mi corazón. Yo conocí al Señor a los 18 años. Cuando yo conocí a Cristo, yo escuché que alguien dijo, es que el Señor viene pronto. Pero había muchas cosas que no se habían cumplido. Al día de hoy, todo se ha cumplido, las profecías se han cumplido. Las 69 semanas, de Daniel ya se han pasado, ya están totalmente hechas. Todas las profecías que hablan y preparan a la iglesia para la venida de Cristo, ya están. Lamentablemente vivimos en un tiempo de una modernización de la iglesia, donde la iglesia misma está como en un estado de adormecimiento. Y esto lo podemos ver fácil. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones que, como hemos estado hablando, la semana pasada hablábamos precisamente del propósito de la iglesia. Y mencionábamos cómo muchas veces como líderes y muchas veces como pastores y aún miembros de las iglesias, nos preocupamos más por lo que agrada el ojo de la gente, por tener a la congregación, a los visitantes contentos, agradados, que verdaderamente buscar lo que agrada a Dios, lo que Dios nos ha pedido, porque Dios nos ha dado promesas, y muchas de esas promesas no se han cumplido porque nosotros no hemos hecho nuestra parte. Son promesas condicionadas. Dios te promete una serie de cosas, pero necesitas poner cierto tipo también de tu parte, ¿verdad? O sea, tienes que cambiar. Él pide una transformación, pide fidelidad, pide obediencia, pero muchas veces dentro del mismo evangelio light, en la que muchas veces la sociedad cae, venimos a escuchar personas. Le mencionaba yo a Silvia, lo comentaba también con la hermana Lucha, esta semana pasada escuchaba yo a alguien en una predicación en el radio, que totalmente destapadamente empezó a decir que el arrebatamiento de la iglesia no era bíblico, que porque simplemente se menciona una sola vez en toda la iglesia la palabra arrebatamiento, que no se menciona ni una sola vez la palabra rapto. Pero cuando escudriñamos un poco, y en esta mañana vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que la Biblia menciona y dice acerca de nuestra obligación o compromiso como creyentes en Cristo, porque sí, somos nacidos de nuevo, hemos creído y hemos aceptado al Señor como Señor y Salvador, pero es necesario caminar dentro de lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos a discutir unos con otros que si la salvación se pierde, que si la predestinación existe, ¿verdad? Y caemos en ese tipo de situaciones, que si el rapto es o no es. Y ahorita lo vamos a leer en unos momentos. Yo quisiera simplemente, como decía Alberto, esta guerra que se acaba o está a punto de explotar en el Medio Oriente es simple y sencillamente necesaria para que se dé la venida de Cristo. Yo ahorita no te puedo decir o garantizar que vayas a llegar a poder tener tiempo a sentarte a comer, porque la venida de Cristo puede ser ahorita. Qué mejor que el Señor nos encontrase predicando, alabando, orando, o simple y sencillamente derramados buscando su rostro, como deberíamos de estarlo haciendo, como muchas veces lo hacemos. Pero es una realidad, y muchas veces, Señor, quiero estar en tu presencia, yo me quiero ir contigo, pero no queremos que venga por nosotros. No queremos morirnos, porque es que no sé, tenemos miedo a pasar por la transición de la muerte, cuando muchas veces no pensamos que el irse con Cristo es simplemente cerrar tus ojos aquí
y abrirlos delante de la presencia de Dios. Yo le digo, Señor, si tú me llamas a tu presencia antes de que tu venida sea, ¿qué mejor manera de irme que sirviéndote o durmiendo? ¿Quién me puede acostar y abrir mis ojos y ya estar en la presencia de Dios? De la misma manera, para las personas que mueren sin Cristo es cerrar los ojos y lamentablemente abrirlos en el infierno. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando escucharon la palabra de Dios, o alguien vino y de alguna manera les dio el mensaje del Evangelio, decidieron no escucharlo. Sabemos que no es para todos. Yo quiero que en esta mañana leamos, porque hay algo que ha estado fuertemente en mi corazón. El mensaje que Dios tiene para la iglesia es un mensaje de un despertar. Necesitamos despertar. Escuchamos de la venida de Cristo, pero no queremos pensar verdaderamente, siquiera analizarnos si estamos listos para que la trompeta suene. Vamos a leer, yo quiero que vayamos en esta mañana al libro de Mateo. La semana pasada hablamos del propósito de la iglesia. El día de hoy, más que nada, va a ser la condición actual de la iglesia, de lo que vamos a hablar. Y vamos a leer en el libro de Mateo, del versículo 25, y vamos a leer capítulo 25, versículo del 1 al 13. Y es una parábola que Jesús le enseñó. Ahora, estemos claros, este mensaje no fue para los inconversos. Este mensaje fue para los discípulos, los creyentes de Jesús. Así que vamos a leer del 1 al 13. La palabra dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que la venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola, todo el mundo la hemos escuchado en algún tiempo, pero es un mensaje claro y es para hoy. El tener el estar preparados, el tener la actitud de estar verdaderamente listos para la venida de Cristo. Aquí nos habla 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, aquí lo voy a leer bien rapidito. Dice: buscaba yo acerca de lo que tiene que ver con el significado, ¿verdad?, de prudente. Dice: prudente es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Una persona que siempre es prudente es una persona que siempre va a tener cuidado de no tomar malas decisiones.
Siempre va a ser una persona que va a estar previniendo. La misma palabra lo dice. ¿Qué es lo que puede suceder? Si yo hago esto, ¿qué es la consecuencia que voy a traer sobre mi vida? Muchos jóvenes no practican mucho la prudencia, y la verdad, muchos adultos tampoco. La prudencia es algo que es extremadamente necesario. La prudencia es algo que debe de ser parte de nuestro estilo de vida, no una simple práctica de vez en cuando. El ser prudente es más que una virtud, es una necesidad. El estar previniendo, si yo hago esto, me puede pasar lo otro. Estas 5 vírgenes, dice que todas las 10 estaban esperando al esposo. Todas eran, obviamente, el mensaje es para nosotros. Todos conocían, todas estaban juntas, todos sabían lo que estaban esperando, todas tenían lámparas, todas tenían aceite. Y creo que es en el versículo 4, dice que salieron a esperar. No, es el versículo 1, la segunda parte dice, y todas salieron a esperar al esposo. Pero de ahí dice, tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Como decía yo hace rato, cuando yo tenía 18 años escuchaba, Cristo viene. Ahora lo escucho, Cristo viene. En aquel tiempo, alguien tuvo una visión donde faltaban 5 minutos para las 12 en un reloj grande. Hace como 4 o 5 años, alguien tuvo una visión de que faltaba 1 minuto para las 12. Ahorita puede ser ahora mismo que Jesús venga por nosotros. Las 5 prudentes son aquellas que buscaban el aceite, que tenían suficiente, que se aseguraron de tener suficiente aceite. ¿Qué tipifica el aceite? El aceite tipifica la unción, tipifica la presencia de Dios. Tenían suficiente de Dios en ellas. Las otras 5 fueron, dice la palabra es insensatas. Una persona insensata es lo opuesto a una prudente. Es alguien que vive el momento, que no mide consecuencias, que no planea. I'm going too fast. ¿I'm okay? Es como querer yo ahorita emprender un viaje. Tengo mis carros, está listo, lo tengo listo, ya le chequé el aire, tengo mis maletas, pero no tengo suficiente gasolina. ¿Hasta dónde voy a llegar? No he sido la persona prudente en asegurarme de que tenga suficiente combustible para llevarme hacia donde yo quiero llegar. Estas vírgenes insensatas no se preocuparon de tener suficiente aceite para cuando llegara el maestro, el marido, el esposo. Cuando Jesús venga por nosotros, va a haber 2 tipos. Aquellos que están listos para recibirle y aquellos que están descuidados, desprevenidos. A veces no es necesario estar en pecado, basta simplemente estar descuidados. Cuando la venida de Jesús sea, tenemos que estar completamente listos, que nos encuentre con suficiente aceite, con suficiente presencia,
con suficiente búsqueda delante de Él. Porque muchas veces lo que nos viene y nos trae esa distracción son los afanes de las cosas que nos rodean. Nos envolvemos en actividades de la iglesia, pero no tenemos nada que ver con Dios. Podemos venir y estar todos los días aquí, pero no poder reconocer su presencia. Podemos leer la Biblia todos los días y estar llenos de conocimiento, pero si no la aplicamos a nosotros, de nada nos va a servir. No hay una conversión si no hay una transformación. Una conversión es algo, cuando Cristo cambia mi corazón, tiene que efectuarse, pero depende de mí el que transforme mi vida. Si yo le acepto y no hago cambios, ¿de qué sirve? Entonces tiene que haber una transformación para poder que nosotros podamos llegar a la conversión de ser hijos de Dios, dejar las cosas malas que nos han atado, que nos han quitado la libertad. El afán y la ansiedad son dos cosas que nos distraen tremendamente. Yo quiero que leamos rápidamente en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 15 al 21. Lucas 12, 15 al 21. Y dice, y les dijo, mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, entonces esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Finalmente el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque lo que verdaderamente vale es hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en trabajar y trabajar y trabajar. Llega el momento donde vivimos para trabajar, no trabajamos para vivir. A mí me pasó, y por muchos años era trabajar y trabajar, porque quería comprar una casa, y quería comprarme una moto, y quería comprarme una lancha, y quería viajar, y quería pasear. Y sí lo hice, muchas de esas cosas lo pude hacer, pero nada de eso satisfacía mi corazón. Lo peor de todo es que yo ya conocía a Cristo, porque mi enfoque no era en verdaderamente hacer tesoros en la tierra, aquí. No, perdón, es al revés. Mi enfoque era en hacer tesoros en la tierra, no en el cielo. Quería tener y tener y tener. Y hasta alcancé a descuidar mi matrimonio, porque era trabajar y el dinero estaba siempre en mi mente. Pero cuando entendemos, hay muchas personas, yo conozco personas que tienen tanto dinero que si se pudiesen retirar el día de hoy, tuvieran suficiente para gastar una cantidad increíble por los próximos 50 años. Sin embargo, no tienen paz para disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no han encontrado un propósito, porque viven una vida sin esperanza.
Este hombre rico se preocupaba tanto en tener los graneros llenos. Y decía, ahora sí, alma mía, mira todo lo que has logrado. Ahora sí, descánsate. Es bueno proveer y tener una provisión para el futuro. Pero no permitas que eso venga a ser un afán en tu vida. Una ansiedad de que tengo, es que ya nada más me quedan $60,000 en el banco. Dios proveerá. Yo siempre quería tener una cuenta grande, Señor, aquí la voy a tener guardada. Hasta que el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú no estás entendiendo. Y pasaron situaciones, esto ya lo he mencionado, que cuando cambié de trabajo para comenzar la obra, lo que el Señor ya había alineado, me dijo, tú vas a despójate y descansa en mí. Pero fue necesario quitarme lo que yo tenía guardado. ¿Por qué? Porque mi corazón, mi mirada estaba en mi cuenta de banco. Cuando yo finalmente dije, Señor, dame, Señor, ese trabajo que quiero, me fui acabando el dinero que tenía guardadito. Cuando ya no me quedaba nada, llegué aquí así, a la orilla, ya no tenía para dónde ir. Y el Señor me dijo, ahora sí camina. Dice, Señor, ¿pero camino a dónde? No tengo carro, no tengo ofertas de trabajo, me acabé lo que tenía en el banco. Me dijo, bueno, camina, porque ahora tú dependes de mí. Muchas veces Dios tiene que tratar con nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, en mis fuerzas, en mi talento, en mi capacidad. Pero ahí Dios no recibe la gloria. Dios recibe la gloria cuando todo se lo depositamos así a Él. Aquí está. Y entonces Él empieza poco a poco a darte lo que algún tiempo perdiste por no haber entendido el propósito de Dios. Yo lo aprendí, como decimos en México, a la malagueña, porque no tuve la capacidad de poner mi mirada en Él, sino que siempre, sí Señor, yo confío en ti, pero nunca soltaba la cuenta de banco. Sí Señor, sí Señor, claro que sí, contigo hasta el final del mundo. Sí Señor, y así. Ahí no tenía mi mirada puesta en Él. En el libro de Mateo, versículo 19-21, Mateo, capítulo 16, del 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Qué es lo que yo valoro? Yo puedo decir, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pero verdaderamente estoy poniendo mis ojos, mi mirada, mi confianza, mi familia, mi trabajo, mi salud, en la confianza puesta en Él. ¿Es verdaderamente eso? Esto no lo vamos a poner ahí, pero en el libro de Proverbios 14:33 dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. En Proverbios 1:17 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios nos ha dado sabiduría, nos está enseñando, pero ¿estamos aplicando lo que estamos recibiendo de parte de Dios? Porque si no lo aplicamos, eso nos está haciendo insensatos. Proverbios
Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho a su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Queremos ser sabios? ¿Queremos ser puestos en la columna de los sabios en el libro de Dios? Entonces obedece. Obedezcamos. Y finalmente uno más, en el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 12, dice: y digas, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Casi en todo, dice el versículo 14, casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad, pero también de la congregación. ¿Todo por qué? Por haber sido necio y no inclinar mi oído hacia la instrucción de los que me rodean. Yo aprendo todos los días, pero me cuesta muchas veces, porque este jovencito de 19 años que está aquí, que ahora está trabajando conmigo y pasamos tiempo juntos, a veces me dice cosas que no me gusta escuchar, porque digo yo estoy siendo confrontado por mi hijo, y él a veces ni cuenta se da, pero me dice: ¿sabes qué? Esto y esto y esto, estás mal. Y al principio así como que me quería así humillar, así, pero así, no quería doblarme, decía: espérate, ¿por qué? No. Si Dios está utilizando, Dios puede utilizar a cualquiera. Dios utiliza a mis hijos, a los jovencitos, para instruirnos a nosotros. Es la actitud del corazón la que agrada a Dios. Pero también es la falta de humildad la que nos impide inclinar nuestro oído para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos a través de los que nos rodean o lo que nos rodea. Porque a veces Él utiliza situaciones, no nada más personas, para enseñarnos. Pues volviendo nuevamente, tenemos dos opciones. Hay creyentes prudentes y creyentes insensatos. Aquellos que están distraídos en los afanes de lo que nos rodea y que muchas veces esas distracciones te van a mantener con la lámpara sin aceite. Estás donde debes de estar. Tienes lo que debes de tener. Tu enfoque es el correcto, pero ¿cuál es tu condición? ¿Es la condición tuya actual la apropiada para que se cumpla, que cuando la venida de Cristo sea, podamos ser arrebatados en los aires? ¿O estamos muy preocupados por lo que nos rodea y no estamos precavidos con suficiente aceite para cuando Él venga? Él viene por nosotros. Esa es nuestra realidad. Si la venida de Cristo no fuera real, pues no estaríamos aquí. Es nuestro propósito para nuestra vida y la de nuestros hijos el estar listos para Él. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer algo bastante interesante. Mateo 24, versículo del 3 al 14. Y esto lo vamos a leer despacio. Y aquí es nuevamente Jesús. La parábola de las vírgenes era a los discípulos, a la iglesia. Y esto que vamos a leer a continuación es Jesús hablando de las señales del fin.
Y nuevamente es a la iglesia, porque está delante de los discípulos. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y pongamos atención, son 3 preguntas en un solo versículo. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? La segunda: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: y del fin del siglo. O sea, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Versículo 4 dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Pequeño paréntesis, estamos viviendo en tiempos de apostasía, donde los engaños están en la televisión, en el radio, donde es necesario tener nuestra antena parabólica espiritual así, activa, prendida todo el tiempo, siempre con la sabiduría, colando todo a través de la Biblia. Lo que escuches no está escrito, no lo tomes, porque ahí es donde nos desviamos, ahí entra la mentira. Así que nuevamente dice: porque mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántas personas, no sé si alguien ha escuchado, pero ahí en la Florida, yo acabo de escuchar hace unas semanas, en la Florida, hay un tipo que de repente llegó y dijo: yo soy Jesús. Y inclusive tenía videos en YouTube, ni me quise prender ahí a perder mi tiempo, diciendo: yo soy Jesús, y Él quiere que se le adore. Y tú lo ves, tiene una apariencia de hippie que no puede con ella, hasta marihuano se ve el tipo. Como Él está proclamándose como Jesús. Así que veamos cómo la Biblia nos está hablando de lo que estamos viviendo ahorita. Vamos a analizar si estamos al final de los tiempos o no. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Estamos ahorita en eso. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya tenemos años de estar escuchando de guerras y rumores de guerras. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, eso es ahora, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Ese es el principio de la venida de Cristo. Y ahí dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el 13. Muy bien. Bueno, el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo hablábamos ayer precisamente con Silvia, como ahorita no hay una sola parte del mundo donde no se pueda escuchar la palabra de Dios. Cuando leemos la nueva versión internacional, en el versículo 10, dice un poquito más claro, porque dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero es necesario mantenernos
¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Hay competencia muchas veces entre profetas o entre pastores, aún miembros de las iglesias. En lugar de ir a predicar la palabra o testificar a los inconversos, a la gente perdida y sin esperanza, estamos más preocupados en querer robarnos miembros o ovejas, como le queramos decir, de otras congregaciones. Y eso está trayendo un odio, una división, un enfriamiento, una apatía. Hemos perdido la brújula y hemos convertido las iglesias en lugares de reunión, pero social. Ya no nos reunimos a buscar de Dios. Nos preocupamos tanto por las cosas que nos rodean, que cuando vemos la necesidad de la gente, mejor dejamos que alguien más se encargue, que alguien más lo haga. Si yo tengo en mi bolsillo la manera de bendecir a alguien o suplir la necesidad, Dios te bendiga, Dios te va a proveer, pero nunca saco para darle la provisión a esa persona. Veo gente despedazada en sus corazones, pero no me puedo tomar 15 minutos para venir a abrazarles, hablarles de la esperanza que existe en Dios, de cómo Dios salva, cómo Dios sana. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nuestros corazones se enfríen y hemos caído en una apatía espiritual que nos ha dado una tibieza. Y sabemos que la tibieza Dios va a vomitar a los tibios. Estamos olvidando dar el mensaje. Como lo decía hace rato, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Si eso pasara mañana o esta noche, cuando la iglesia sea arrebatada, tenemos que entender una cosa. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo no es lo mismo. El arrebatamiento es cuando Jesús va a venir en las nubes por nosotros y vamos a estar reinando con Él en su presencia. Cuando nosotros nos vamos con Él, comenzará un periodo de 7 años que se divide en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahí se darán los juicios de Dios sobre la tierra. Y aquellos que no estuvieron listos para irse con Jesús padecerán. Pero habrá persecución sobre ellos. Ese periodo de tribulación, cuando eso comience, el anticristo será manifestado en la tierra. Y como la palabra lo dice, después vamos a estudiar más detenidamente, lo primero que él va a hacer es firmar un tratado que aparentará ser de beneficio para Israel, pero será quebrado al poco tiempo, porque él es un engañador. En ese periodo de tribulación y de gran tribulación, donde la iglesia de Cristo ya no estará aquí, estaremos con Él, tendremos que darle cuentas. En ese periodo vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y de lo que no hicimos. De cada palabra que sale de nuestra boca, le vamos a tener que dar cuentas. Ese será el periodo, porque en la palabra dice, habla de coronas. Aquellos que fueron fieles recibirán diferentes coronas. Ese será el tiempo donde estaremos con Él. Ahí es como, yo recuerdo en el instituto decía el maestro, algunos vamos a pasar de panzazo, decía, vamos a, así,
barriéndonos, apenas por abajo donde se cierra, apenas vamos a entrar, ya mero lado. Entonces, esos no recibirán la misma corona de los que participaron y dedicaron su vida entera al servicio de Dios. Después de ese periodo de 7 años y medio, que no necesariamente son 7 años de nuestro calendario, porque un día para nosotros no es un día para Dios. Muchas personas escuchaban por ahí que decía, en la semana, son días de esa semana, que es la semana 70, cumplimiento de la profecía de Daniel. Un día de esa semana puede ser un día de años. Si así fuese, son 7 por 7, son 49 años. No importa que sean 49 o sean más o sean menos, estaremos con Él. Cuando se cumpla esas 7 años de tribulación sobre la tierra, ahí será la segunda venida de Cristo. Ahí. Pues cuando Él venga en el arrebatamiento por la iglesia, no va a tocar, va a ser su segunda venida, pero no a la tierra. La última vez que Jesús tocó tierra, nació en un pesebre y terminó crucificado en una cruz por ti y por mí. Pero la segunda vez que Él venga, y Él venga a la tierra en la segunda venida, será con nosotros. Pues quiero explicarme, estoy tratando de explicarme lo más fácil que se pueda. El arrebatamiento es, Jesús viene por nosotros. La segunda venida, Jesús viene con nosotros. Porque después de esos 7 años, Él vendrá a la tierra y ahí establecerá, Él va a poner su pie sobre el monte de los olivos. Y entonces establecerá el reino milenial, que se conoce como el reino milenial, donde Él estará aquí en la tierra reinando con nosotros. Después de ese periodo es cuando va a ser, porque muchas veces hemos escuchado, el juicio del gran trono blanco. Al final del periodo milenial, entonces se va a dar el juicio del gran trono blanco. Y entonces en ese juicio, ahí serán juzgados los que no conocieron de Él. Y los que estaban en el infierno saldrán para ser juzgados. Después de que se les dé el juicio, entonces serán enviados al lago de fuego, porque son 2 cosas diferentes. Entonces, estas son cosas que a veces escuchamos, pero como que si no le vemos el cumplimiento pronto, pues ya no podemos seguir viviendo así. Porque esto así, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, ya no estaremos aquí, seremos arrebatados. Aquellos que se queden y no vayan en el rapto, tendrán que pasar ese tiempo de gran tribulación, donde la palabra dice, buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. ¿Habrá una segunda oportunidad? Sí. Pero habrá persecución, donde el anticristo va a poner lo que todo el mundo ha escuchado y conoce como la marca de la bestia, y él tendrás que permitir ponerte esa marca en tu cuerpo, en tu mano, en tu brazo o en tu frente, para poder comprar, comerciar, vender, comer. Y si no lo haces, te cortarán la cabeza. Y eso no me estoy inventando, todo está escrito, todo está en el libro del Apocalipsis. Entonces, no se trata de, mejor no pienso, porque suena demasiado preocupante. No. ¿Por qué mejor no estar listos para que cuando la trompeta suene nos podamos ir con Él
haciendo a un lado toda distracción, enfocando verdaderamente nuestra vida y nuestro corazón en estar listos para irnos con Él. Si para eso estamos aquí. Están muy serios, no sé qué, no se pongan tan serios. Quiero que leamos bien rápido en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ya casi termino. Estas son cosas que a veces no son fáciles predicar. Son cosas que a veces no son fáciles el tratar de explicar, de enseñar, pero son muy necesarias. Y hemos sentido esa carga por despertar. ¿Por qué? Porque hay demasiada comodidad entre nosotros a veces que nos está apartando del propósito de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer del 14 al 18. Y dice, eso está hablando del rapto, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, los que murieron en Cristo siendo creyentes. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los muertos en Cristo resucitarán primero, que es lo que vamos a leer ahora. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué dice los muertos en Cristo resucitarán primero si los creyentes están con Él? Porque habrá una transformación y los muertos en Cristo, los cuerpos y los espíritus serán reunidos, serán así, ¡fum!, transformados. Nosotros seremos transformados. Las personas que tienen cáncer, en ese arrebatamiento, estarán ahí limpios, libres de cáncer. Esa transformación, los ancianos serán más jóvenes. ¿Ok? Seguimos aquí. Dice, ok, los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces pensamos eso y, ay, como que nos entra así temor. Si para eso nos estamos preparando. Los ejércitos se preparan, tienen un tiempo de preparación antes, física. De ahí los enseñan a usar las armas. Y ya cuando están listos y si llega el momento de la batalla, hay que correr a la línea de batalla. Nosotros estamos en un proceso de adiestramiento con Dios. Cumplir el propósito que se nos ha encomendado, pero sin perder el enfoque de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Otra de las cosas que muchas veces entra a las mentes de las personas es el sentirse que la salvación no se pierde. Pero es necesario guardar esa salvación. La Biblia dice, tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Yo quiero que leamos, finalmente ya con esto termino, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 5. Si pudiera pasar, Adrián, por favor. Apocalipsis 3.
en el versículo 5, y yo con esto quiero concluir. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues, ¿por qué habla? Para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Si la salvación no se pierde, ¿por qué preocuparme en eso? Porque entonces le aceptaría como Señor y Salvador, pero sin haber una transformación, seguiría viviendo mi vida igual. Como decía hace rato, no hay conversión sin una transformación. Si no, nos convertiríamos en fariseos, sepulcros blanqueados, viviendo una doble vida. ¿Por qué? Porque seguiríamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. La transformación de Cristo no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Lo que yo soy en mi exterior es el resultado de lo que hay en mí. No puedo pretender ser lo que no soy. Podría engañarlos a ustedes. ¿Pero qué puedo esconder yo de Dios? ¿Dónde me puedo ocultar que no vea Él lo que yo estoy haciendo? Por eso lloraba yo hace rato. ¿Por qué? Porque es tanto lo que Él ha hecho por mí que no tengo cómo pagarle. Porque aunque tenía económicamente más de lo que necesitaba antes de conocerle a Él, cuando vivía en Monterrey, a mis 14 años tomaba, fumaba, vivía una vida sin freno, sin rienda ni arrendador, como decía mi suegra. Pero nada me satisfacía. Por eso me la bebía a sorbos grandes. No le encontraba propósito. Si Dios no hubiera venido a tocar mi vida, yo seguramente no estuviera en este lugar, mucho menos estuviera vivo. Pero sin una transformación no hay una conversión. No podemos nuevamente cambiar si no lo decidimos. No todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en mi reino, sino que el que me obedece y el que guarda mis mandamientos, dice Jesús. No todo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio muchos vendrán y tocarán y dirán: Señor, pero yo estuve todos los domingos en la iglesia. Señor, pero yo siempre diezmé, pero siempre daba más de lo que tenía que dar, muy fiel. A veces yo le daba limosna, le pagaba la comida a alguien. Pero nunca comprometimos nuestra vida, ni preocupamos en estar listos para Él. A veces le damos lo que nos sobra. Agarramos la lista de lo que Él nos ha pedido. Esto sí, esto no. Eso después. Mejor después. ¿Por qué? Porque no queremos entregar lo que Él nos pide. Quiero que tú cierres tus ojos en esta mañana. No se trata de meter miedo ni temor, pero hemos entendido nuestro propósito en Dios. Y el próximo paso
es el estar listos para que cuando la trompeta suene, seamos levantados juntamente con los que han dormido y podamos ver y reunirnos con Jesús en las nubes y ser arrebatados con Él para reinar con Él. Porque es necesario. La puerta que es ancha es la puerta del pecado. Esa senda es fácil, pero la senda que Dios ha puesto para nosotros es una senda angosta, y la puerta también es una puerta angosta, donde muchos son verdaderamente los llamados, pero muy pocos los escogidos. Así que yo quiero terminar esta mañana con este mensaje y con una pregunta. Yo he sido confrontado en estos últimos días, porque muchas veces le he dicho: Señor, ya ve, esto se está poniendo muy feo, Señor, ya ve. Pero verdaderamente estoy listo para irme con Él. Estoy siendo verdaderamente preparado, previniendo su venida, o estoy simplemente siendo insensato. La prudencia es una virtud, pero es una necesidad del día de hoy. Ya no podemos seguir jugando más, porque el día del juicio, cuando queramos pararnos delante de Jesús y le digamos: es que yo no sabía, Él te va a decir: no, si sabías. Porque el día 15 de abril del 2018 escuchaste el mensaje. Ya no tienes excusa, ya no tengo excusa yo para decirle: Señor, es que yo no había escuchado. Claro que lo escuchamos, pero es necesario responder y preparar. Lo más fácil es estar listos y vivir de acuerdo a lo que nos ha pedido. Que cuando la trompeta suene no nos vayamos a quedar aquí. Lamentablemente muchos se quedarán. Lo más triste es que ya hay pastores que están predicando de qué hacer para los que se queden. Quiero dar un tiempo, un minuto ahora. Es necesario pensar y ver verdaderamente estamos listos. Conocemos el mapa que nos va a llevar a donde Dios quiere que estemos, los requisitos que tenemos que seguir. Pero lo hemos hecho, estamos listos, o seguimos jugando. Gracias, Señor. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder venir delante de ti. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos y hasta lo más insignificante de nuestra mente. Pero queremos que en esta mañana traigas a nuestra memoria, a nuestra atención, y redargullas el corazón de cada uno de nosotros, que queremos estar listos para tu venida. Queremos irnos como familias, queremos irnos juntos, porque eres nuestra realidad.
eres nuestra esperanza. Y ya no vivimos nosotros, sino tú vives en nosotros. Ayúdanos a ser la novia, vestida de blanco, de pureza, fieles. Quita y transforma, Señor, lo que estorbe. Queremos estar listos para irnos